Hola, buenas tardes. Hoy vamos a resolver otro problema. En este caso vamos a usar la ley de Maxwell-Faraday para resolver la corriente y estudiar un poco qué pasa en un circuito que en principio es muy sencillo. Consta de una resistencia al lado de otra, son dos resistencias conectadas por un conductor ideal. Es un circuito donde no hay energía puesta en juego, no hay nadie que entregue energía, por lo cual acá no circulan cargas. Todos sabemos que si acá ponemos una pila en serie, bueno, va a haber una corriente que va a ser la tensión de la pila dividido la suma de las resistencias. Pero para complicar un poco el asunto, lo que vamos a hacer es evitar poner una pila y lo que vamos a poner es un campo magnético B que varía con el tiempo. Este B que varía con el tiempo, obviamente va a inducir una FEM en este circuito. Según la ley de Faraday, la FEM que se va a inducir en ese circuito es igual a menos la derivada del flujo de B respecto del tiempo. En este caso vamos a hacer un poco más sencilla la cosa y vamos a decir que en este camino gamma que yo voy a marcar acá, que limita esta superficie sigma que yo voy a marcar acá, que tendrá que ser positiva hacia abajo por el sentido de circulación, directamente menos la derivada del flujo respecto del tiempo me da igual a B1. No tengo que ocuparme de calcular el flujo ni de calcular la derivada de ese flujo, ya sé que eso me da directamente B1. Nosotros podríamos hacer lo que hemos hecho antes, que es armar un modelo eléctrico equivalente en el cual a la FEM inducida la ponemos como un componente agregado, como si agregáramos una pila en el circuito. Y ese nuevo circuito, si bien no describe exactamente a esto, porque estamos agregando una pila que en realidad en el circuito no está, o sea, acá no tengo la pila, yo la agrego como un componente que me sirve para calcular la corriente, o sea, las ecuaciones para el cálculo de la corriente son las mismas, pero me sirve solamente para calcular la corriente. Estoy creando un modelo para tal fin, no es un sistema físico equivalente, ¿sí? No puedo sacar otras conclusiones más que encontrar la corriente. De todos modos, yo en este caso no voy a hacer eso. Voy a calcular, sí, la corriente del circuito, pero voy a usar la ley de Faraday-Maxwell, o Maxwell-Faraday, mejor dicho. Que dice que la circulación del campo eléctrico E a lo largo de un camino cerrado gamma es igual a menos el flujo a través de la superficie, obviamente limitada por ese camino, de la derivada de B respecto del tiempo. ¿Sí? Es el que me dice que si tengo un B que varía en el tiempo, entonces va a aparecer una FEM no conservativa. Y es lo que está pasando acá. Acá yo tengo un B que varía en el tiempo, así que espero que en este circuito aparezca un campo eléctrico no conservativo, una FEM inducida, que puedo encontrar con la ley de Faraday, pero debido a un campo eléctrico no conservativo, no a una distribución de cargas como puede aparecer cuando se mueve una varilla en el espacio. Entonces voy a hacer uso de esta ley para calcular la corriente. ¿Qué voy a decir? Voy a decir que si integro a lo largo del camino el campo eléctrico, eso me tiene que dar igual a esto que tengo acá. ¿Y qué es lo que tengo acá? Tengo la derivada tengo el flujo de la derivada del campo magnético B en el tiempo. Pero como el área es constante, es decir, como esto no se deforma, lo único que varía con el tiempo es B, no se está moviendo la superficie
ni el borde, ni está cambiando la forma, entonces la derivada de B, o sea, o el flujo de la derivada de B es igual, ¿sí? Matemáticamente es igual a la derivada del flujo de B. Puedo sacar la derivada respecto del tiempo hacia afuera. ¿Y de qué me sirve esto? Y bueno, porque este es el dato que yo tengo, ¿no es cierto? Menos la derivada del flujo de B es lo que vale B1, eso lo dije cuando planteé el enunciado. Así que la circulación de E a lo largo de este camino cerrado gamma es igual a B1. Y es lo que voy a hacer. Voy a ir sumando todos los tramos donde tengo circulación de campo eléctrico y voy a igualarlo a B1, perdón. Entonces me tengo que preguntar, ¿dónde puedo tener campo eléctrico en este problema? Obviamente, acá dentro de este conductor ideal no voy a tener campo eléctrico, ¿sí? Porque no tengo ninguna fuerza que me frene a las cargas si las acelero con un campo eléctrico en la dirección del conductor. Es decir, que ni acá puedo tener campo eléctrico. Campo eléctrico solamente puedo tener adentro de las resistencias. El campo eléctrico tendrá la dirección de la corriente. Justamente el campo eléctrico es el que le entrega energía a las cargas o el que fuerza a las cargas cuando van chocando con la estructura de la resistencia. Esa energía que van perdiendo mediante esos múltiples choques contra la estructura, es energía que le aporta el campo eléctrico. Por lo tanto, asumiendo una corriente en el sentido positivo de gamma, tendré que tener un campo eléctrico adentro de las resistencias para que punto a punto la energía que pierden por choques sea energía que reciben las cargas por el campo eléctrico. Este campo eléctrico que no necesariamente tiene que ser igual en las dos resistencias, ¿no? Llamaré E1 al campo eléctrico en la resistencia R1 y E2 al campo eléctrico en la resistencia R2. Entonces, si circulo el camino cerrado, ¿qué me encuentro? Que la circulación de campo eléctrico vale, partiendo de este punto, por ejemplo, el campo eléctrico E2 multiplicado por la longitud de la resistencia L2, más el campo eléctrico E1 multiplicado por la longitud de la resistencia L1. Y eso tiene que ser igual a B1. Por otro lado, la ley de Ohm me dice que la densidad superficial de corriente adentro de un conductor es igual al campo eléctrico dividido la resistividad del conductor. Esto es lo que nosotros integramos para después decir que la corriente es igual a la diferencia de potencial sobre la resistencia. Esa ley que después nosotros, esa ecuación que nosotros usamos siempre para una resistencia, que decimos y es igual a B sobre R, en realidad es la integral de esto que es válido en realidad para un punto cualquiera dentro de esa resistencia. Y ahora me sirve esto porque como yo tengo explicitado el campo eléctrico en la resistencia 2 y el campo eléctrico en la resistencia 1, voy a reemplazar en cada uno de los dos por J en cada resistencia por la resistividad de cada resistencia. Es decir que para mí E2 será J en la resistencia 2 por la resistividad de la resistencia 2 por L2 más J en la resistencia 1 por la resistividad de la resistencia 1 por la longitud de la resistencia 1. Y esto será igual a B1. Atentos a lo siguiente. Recuerden que es J y que es la resistividad. La resistividad es una propiedad del material, ¿no es cierto? Y J es la densidad superficial de corriente, es decir, que si estas resistencias tienen un volumen, esta dimensión será la longitud de la resistencia,
Esta será la sección transversal de la resistencia, lo mismo para esta otra. La corriente I que atraviesa la resistencia se evidencia como cargas que están moviéndose desde extremo a extremo de la resistencia, pero es decir que a cualquier superficie o cualquier corte que yo haga de la resistencia, lo están atravesando cargas, ¿sí? Lo mismo para cualquiera. Como la corriente es uniforme adentro de la resistencia, o asumiendo eso para hacer más sencilla la geometría del problema, entonces podríamos asumir que J en cualquier sección transversal de la resistencia es uniforme, y si J es uniforme y la forma de la resistencia es uniforme, en todos los pedacitos de resistencia o en todos los cortes de resistencia voy a tener el mismo J. Eso para no complicarlos dándole una forma arbitraria a la resistencia. Pensemos que es, por ejemplo, con forma de prisma, para entender que es J. J por la resistividad por la longitud, más J en la otra resistencia por la resistividad de la otra resistencia por la longitud, sumados me dan B1. Pero fíjense que la resistencia que yo tengo como dato, el valor de la resistencia, se puede calcular como la resistividad por la longitud sobre la sección transversal. Es decir que yo acá estoy cerca de armar, por ejemplo, la ecuación de la resistencia 1. Tengo ρ1 por L1, me faltaría dividir por el área transversal de la 1. Y me pasa lo mismo acá con la 2. Tengo ρ2, tengo L2, me faltaría dividir por la sección transversal de la resistencia 2. Así que voy a hacer eso. A este término lo voy a multiplicar y dividir por la sección transversal de 2. Y a este lo voy a multiplicar y dividir por la sección transversal de 1. Entonces, esto que me quedó acá armado es la resistencia 2. Y esto que me quedó acá armado es la resistencia 1. Fíjense que esto es bastante útil porque J2, que es la densidad superficial de carga en la resistencia 2, me queda multiplicando por el área transversal de la resistencia R2. ¿Qué es esto? Densidad superficial uniforme multiplicado por el área total transversal de la resistencia. Esto me da la corriente que circula por la resistencia R2. ¿Qué corriente circula por la resistencia R2? I. Y acá me queda la corriente que circula por la resistencia R1. ¿Cuánto vale esa corriente? I. En definitiva, de acá obtuve que la corriente I por R2 más la corriente I por R1 es igual a B1. Lo mismo que si hubiese tenido una FEM con forma de pila, ¿sí? Si en vez de haber tenido un campo magnético variable, tenía una pila de valor B1. Obtuve que la corriente es igual a B1 sobre R1 más R2. Esto es muy interesante porque ahora, sabiendo cuánto vale la corriente en el circuito y viendo que no preciso hacerme un modelo equivalente, sino directamente planteando las leyes de Maxwell sobre el mismo circuito me permite a mí calcular cuánto vale la corriente, conociendo la corriente y usando la ley de Ohm puedo calcular cuánto vale lo que llamamos diferencia de potencial en cada resistencia. En el sentido de la corriente, la diferencia de potencial, según la ley de Ohm, vale delta B es igual a I por R. Entonces, B1, que va a ser la diferencia de R1,
que va a ser la diferencia de potencial en la resistencia R1, será I, que ya sé cuánto vale, multiplicado por R1. Es decir, que va a valer B1 por R1 sobre R1 más R2. B en la resistencia R2 será B1 por R2 sobre R1 más R2. Yo lo que voy a hacer es darle valores a esto para resolverlo y que quede más claro lo que quiero decir a continuación. Voy a decir que, por ejemplo, la resistencia R1 es de 100 ohms y que la resistencia R2 es de 900 ohms, para que la suma me dé un número fácil de manejar. Entonces R1 más R2 son 1000 ohms. Y voy a decir que B1 es igual a 1 volt. Entonces esto me permite sacar cuentas fáciles y decir que BR1 es igual a 0,1 volt y que BR2 es igual a 0,9 volts. Nada nuevo, ¿no es cierto? Corriente por resistencia me da la diferencia de potencial en la resistencia. Pero ojo con esto que estamos diciendo. Estamos diciendo diferencia de potencial y vamos a ver que esto se vuelve un poco confuso ahora. Porque si consideramos estos dos puntos, el punto A y el punto B, y calculo la diferencia de potencial que hay entre A y B, parto de A, tengo una caída de potencial, que es la caída en R2, y llego a B. Podría decir que la diferencia entre A y B, la diferencia de potencial entre A y B, es la caída en la resistencia R2, 0,9 volts, pero en realidad menos 0,9 volts porque voy de más a menos. Repito, la diferencia de potencial entre A y B me da menos 0,9 volts. ¿Qué pasa si lo hago por el otro lado? La diferencia de potencial entre A y B me da más, porque paso de menos a más, BR1, que es 0,1 volts. ¿Se dan cuenta? La diferencia de potencial me está dando un valor por un lado, que es 0,9 volts, y otro valor distinto por el otro, que es 0,1 volts. No solo eso, sino que encima con signos cambiados. Este es menos 0,9 y este es más 0,1. Lo cual me hace replantear haber estado hablando de diferencia de potencial. Justamente, los potenciales se plantean cuando el resultado no depende del camino, sino del punto inicial y el punto final. Y acá estamos viendo que sí depende del camino. No es lo mismo si lo hago por un lado que si lo hago por el otro. Sucede que no tiene sentido en este caso de hablar de potencial, porque hablábamos de potenciales eléctricos cuando el campo eléctrico era conservativo, cuando no importaba el camino, solamente punto inicial y punto final. Ahora no puedo hablar de potencial eléctrico, porque el campo eléctrico es no conservativo. Ya vemos que a lo largo de un camino cerrado, la integral no está dando 0, está dando B1. Y si el campo eléctrico es no conservativo, no puedo definir un potencial eléctrico, porque justamente de eso tendríamos que partir. Por lo tanto, no está bien hablar de potenciales eléctricos en este caso. Lo que tenemos que hacer es hablar, si quieren, de integral de camino de campo eléctrico, de circulación de campo eléctrico, pero no de potencial eléctrico. Tanto es así que en este circuito no se cumple siquiera la ley de mallas de Kirchhoff. Fíjense, menos 0,1 menos 0,9 me da menos 1, no me da 0 al sumar las tensiones a lo largo de un camino cerrado. Porque la ley de mallas de Kirchhoff está planteada, si o es válida, cuando tengo campos eléctricos conservativos. El problema acá es este B que varía con el tiempo.